Hola, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá formando parte virtual de esta conferencia o formando parte de esta conferencia virtual. Hoy tengo el agrado de presentar a David Hernández de la Fuente, que nos va a acompañar para dar esta conferencia sobre la actualidad del mito clásico. Como saben, la cultura occidental siempre osciló entre un polo más místico, espiritual, y un polo más científico, racional, digamos, por llamarlos de alguna manera, aunque en realidad son dos polos que son complementarios, que han actuado siempre en tensión, pero conjuntamente, aunque uno pueda estar más latente y el otro más visible, ¿no? Entonces, en esa oscilación entre ambos polos, entre estos dos polos, son formuladas las explicaciones sobre los tiempos presentes, se componen las justificaciones sobre la soberanía, se recortan subjetividades y formas de vida, se cuelan expresiones artísticas, etc. Incluso la actualidad, que parece ser una época dominada por la técnica, digamos, la apelación mitológica también está muy presente. Ahora bien, si siempre hubo una carga que se puede llamar mitológica dentro de esta constelación, esa carga tomó un sentido muy específico y muy potente en la época clásica, y ese sentido del mito subsistió de una manera tal vez irregular, pero permanente hasta nuestros días, particularmente de fines del siglo XIX. eh, el, el mito clásico revivió su potencia creativa, poética, hermenéutica, y por eso marcó el camino de muchos estudios, desde la historia hasta la psicología, pasando por la política, por la filología, desde Burckhardt hasta Warburg, desde Dumézil hasta Jung. La lista es inmensa, pero también de obras de arte de gran importancia. En esta conferencia, David va a abordar justamente algunas de las líneas que sigue la mitología clásica en la creación artística y literaria para, digamos, reivindicar de alguna forma esa vigencia permanente o persistente de los clásicos. David Hernández de la Fuente es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, y es un poco más tarde que acá en este momento. También es profesor en esa misma universidad. Su biografía académica es impresionante, muy larga, solo voy a nombrar un par de datos para situarlo un poquito. Es especialista en historia cultural de la antigüedad, desarrolló y desarrolla sus investigaciones a través de una red de universidades muy notables, sobre todo en Europa, en España, en Alemania, en Francia. Participó como autor o coautor o editor de más de 20 libros de muy alta calidad académica, entre los cuales yo quisiera destacar especialmente Subidas de Pitágoras, que trabaja esta figura enigmática de un modo muy exhaustivo, muy profundo. Yo tuve la suerte de volver a ver a David en una charla sobre Aristóteles en Madrid hace no mucho tiempo, y desde ese momento me quedé con las ganas de poder invitarlo a hacer algo acá en Argentina, en la USAM. Así que gracias a la vida en las pantallas que estamos teniendo en este momento, podemos invitarlo y tenerlo acá, cada cual desde su casa, ¿no? Entonces, como siempre, la dinámica del encuentro va a comenzar con la presentación de David, mientras se pueden hacer comentarios en el chat que tienen ahí en Zoom, y al final de las palabras de David voy a tratar de retomar algunos de los comentarios, ir transmitiéndoselos para que él los pueda ir respondiendo. Así que bueno, David, nuevamente te agradezco muchísimo y te cedo la palabra. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Yo agradezco especialmente a Hernán y a la universidad que me hayan invitado a esta charla. Es para mí un gran honor, así que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Mi objetivo es, como ha dicho Hernán y ha presentado muy bien, bueno, pues evaluar en cierto modo la vigencia del pensamiento mítico y de los esquemas mitológicos en el mundo actual, en el mundo moderno, ¿no? Entendiendo la modernidad, me gustaría entenderla así, y voy a compartir este recorrido cronológico con todos vosotros, empezando en un año que para mí es un año clave, que es el año 1872, en el que pasan diversas cosas, algunas son anecdóticas, otras no, de la historia política, cultural, literaria, filosófica,
que son de todos conocidas algunas, y otras son más bien una historia subterránea que me gustaría también evocar aquí eh, al hilo de la mitología. Ese es el año, por ejemplo, de la publicación del Nacimiento de la Tragedia de Nietzsche, ¿no? Esta obra fundamental para la recepción de la antigua Grecia, que es una recepción diferente de lo que ha sido hasta entonces la operación de transformación cultural de la antigüedad que se ha producido a lo largo de diversas épocas. Hay quien dice que cualquier metamorfosis cultural, cambio en las corrientes estéticas, ideológicas, de pensamiento, literarias en la historia de Occidente, está condicionada, cuando no causada directamente por una relectura del mundo clásico, de lo que consideramos nuestros clásicos, y en concreto del mundo grecolatino, muy especialmente de su literatura, y en el centro de esta, como todos saben, se encuentran los mitos, esas historias legendarias protagonizadas por personajes sobrehumanos, héroes, heroínas, dioses, diosas, que realizan hazañas o acciones más allá de las capacidades normales, más allá de la experiencia, más allá del tiempo y del espacio a veces, y que, por otro lado, también representan muy bien la peripecia del ser humano sobre la Tierra, en la vida, ¿no? En la existencia. Esta vigencia del pensamiento mítico y de sus figuras literarias a lo largo de la historia no tengo que explicarla porque es muy evidente, pero me interesa a partir de este final del siglo XIX, de la figura de Nietzsche, a la que he hecho referencia hace un momento, pero también otras figuras muy emblemáticas del cambio cultural que se produce en Occidente en este tiempo, del fin del XIX. El fin del XIX puede ser entre el año 1872, si queréis, y el 1914, ¿no? Porque ya sabéis que es ese largo siglo XIX que realmente se puede extender en su sueño postilustrado hasta el estallido de la Gran Guerra, ¿no? Y otra figura fundamental también sería, por supuesto, la de Sigmund Freud, que tiene también el mérito de haber introducido el mundo de los sueños en conexión con los mitos de una manera que va a ser precursora para todo el siglo XX, ¿no? Este año también es un año curioso porque es la primera vez que aparece la expresión tradición clásica en un libro de Dario Comparetti que se llama Virgilio en el Medioevo, donde se estudia precisamente la transmisión y el papel transmisor de Virgilio como figura casi chamánica, como guía de excepción por la tradición de los clásicos, desde la catábasis de Dante, ¿no? En el medievo, y mucho antes, desde la antigüedad tardía, Virgilio es modelo de poeta, profeta y mediador también con lo divino y con ese mundo de la mitología y de la literatura clásica. Bueno, es una fecha como otra cualquiera, pero están pasando muchas cosas también. Se publica un excelente libro sobre Dioniso en Inglaterra también. Se estudia también el menadismo, el fenómeno de las vacantes en la Academia Alemana. Bueno, es un año, como digo, como otro cualquiera, ¿no? Cerca de la unificación de Alemania, de Italia. Es un año fundacional en el que podemos también situar un poco el comienzo de esta peripecia de la modernidad del mito, ¿no? Y de por qué el mito a partir de este momento es un momento flexible. Puede ser este año, ya digo, puede ser hasta también el comienzo, el desarrollo de la Gran Guerra Europea, cuando se produce una transformación en la idea de legado clásico, que es muy importante para determinar bueno, pues qué va a significar el mundo clásico para la modernidad, ¿no? Por eso el título de esta charla tiene un carácter un tanto paradójico, ¿no? Actualidad de lo clásico, futuro en el pasado, bueno, pues también tradición de este mundo antiguo que lleva a convertirse en una especie de activo para la más rabiosa modernidad de muchos creadores y de artistas y de escritores que encuentran en lo más arcaico lo más moderno, ¿no? En esa especie de oxímoron, ¿no? Que podría ser
el leitmotiv de esta charla, ¿no? Entonces yo, en este breve recorrido, después de unas palabras introductorias, querría ejemplificar con 3 figuras mitológicas que son un dios, una mujer y un hombre, 3 figuras que para mí son bastante significativas de la recepción del mito en la modernidad, ese papel siempre evocador, siempre poético, siempre creativo de la mitología clásica en nuestros días, ¿no? Pero me gustaría partir de estas consideraciones previas acerca de qué está pasando en el fin de siglo. El largo siglo XIX, como os decía, me parece crucial para entender nuestros días, ¿no? Eso es una cosa que es muy sabida, ¿no? Y es obvia también cuando uno piensa en, bueno, en las operaciones de interpretación, de hermenéutica, de la gran narrativa patrimonial, que no solo son los mitos, sino también son los cuentos y luego son los sueños, ¿no? Es esa especie de narrativa común humana que es, digamos, estudiada analógicamente en este siglo XIX. Si pensamos, comienza con Müller y con la escuela de la Religionswissenschaft, de la ciencia de la religión, y la mitología comparada, al hilo del comparatismo lingüístico de los indoeuropeístas, la comparación entre mitos de diversas culturas, especialmente con el mundo de la India, que está en manos de Inglaterra en estos momentos, y se abre la puerta al comparatismo con Oriente, es muy, muy importante. También los estudios de folclore y de narrativa popular. Y por último, esa revisitación de los mitos desde un punto de vista muy diferente. Occidente está cambiando a marchas forzadas y la gran revolución industrial post-ilustrada, bajo la especie de que el camino del Homo Europaeus es una especie de camino siempre hacia arriba, desde las oscuridades de la sinrazón a la luz de la razón, en el mito del progreso, se ve trágicamente truncado por el gran conflicto europeo, que lleva a las naciones más civilizadas de la Tierra a destriparse en las trincheras cruelmente entre gases y bayonetas, ¿no? Claro, la ruptura del sueño del progreso de Occidente y de que provenimos de los griegos en una especie de camino siempre ascendente y luminoso hacia la ciencia, hacia la razón y hacia la cultura en general, pues se ve truncado ahí, y es muy destacable cómo se empiezan a buscar alteridades y otras interpretaciones, y se compara también con los pueblos que la antropología decimonónica había motejado de primitivos, ¿no? Había tachado de pueblos naturales, ¿no? Bueno, en un estadio anterior de la civilización, y se empieza a ver a los griegos de otra manera, ¿no? A ver unos griegos que representan pulsiones, instintos, irracionalidades. Bueno, pues he citado a Nietzsche y Freud no por casualidad, ¿no? Y estos griegos van a dar mucho que hablar en el siglo XX, ¿no? Pero sin estas operaciones que están sucediendo tanto en el pensamiento, en la filosofía, como en la psicología y en las artes, que son las primeras que reciben todo esto, ¿no? Las vanguardias, la escritura, directamente reciben esa especie de representación casi subversiva de lo que había sido la gran cultura europea, que se estudiaba en las artes académicas, ¿no? Con una imitación neoclásica que se va a ver superada por estos nuevos comienzos, ¿no? Un nuevo comienzo que quería Nietzsche, ¿no? Ein neuer Anfang. Por eso se va no a lo clásico, sino a lo arcaico. Vamos a los presocráticos, vamos a lo... bueno, en la época de Nietzsche se descubre nada menos que Troya. Schliemann excava el mundo micénico, nada menos, Micenas. Eso es una Grecia subterránea, una Grecia anterior a Grecia. En la época de Freud, Evans desvelará Creta, ¿no? El mundo minoico, prehelénico, matriarcal, misterioso. A Freud le encantaba, él obsesionaba el mundo de las estatuillas minoicas, y él mismo se comparaba con un arqueólogo a la hora de excavar la psique humana. Claro, era una sorpresa para Occidente encontrar un Occidente debajo de Occidente, una Grecia antes de Grecia, y eso es lo que quería hacer él con la conciencia, ¿no? Quizá. Claro, están pasando muchas cosas en las ciencias de la antigüedad, en la arqueología, en la historia, en la filología clásica. Nietzsche es el último
gran filólogo clásico y primer gran filósofo clásico, y todo eso se transmite inmediatamente a las artes, casi sin solución de continuidad, casi directamente y de una forma muy, muy atractiva, ¿no? Bueno, por eso me parecía importante empezar en este punto, porque a ellos nos debemos, de ellos somos, ¿no? Y todas estas interpretaciones de que cambian totalmente la visión de los griegos, pues bueno, pues son básicas para entender la modernidad, ¿no? Bueno, ahora, si me permitís, voy a hacer una presentación, porque me gustaría acompañar estas palabras por algunas imágenes que me ayuden quizá a realizar este recorrido con todos vosotros, ¿no? Con esta imagen de una fotógrafa moderna, que todos reconoceréis. Quiero empezar este recorrido por las tres figuras que me parece necesario evocar hablando de la actualidad de los mitos clásicos, en esta especie de oxímoron que presentaba al principio, ¿no? Bueno, ¿por qué seguimos mirando hacia los modelos míticos que representan en diversos planos modelos, patrones de comportamiento, maneras de expresar poéticamente el mundo, las etapas de la vida, los cambios de estado, las ordalías, las iniciaciones, todas las etapas del ser humano y sus emociones y sus experiencias. Cabría decir incluso que, como quería vuestro compatriota Borges, pocas son las historias que hay que contar y todas se contienen en los mitos, ¿no? ¿Recordáis esa cita estupenda de los 4 ciclos de Jorge Luis Borges en El oro de los tigres, cuando dice que, bueno, reduce todas las historias que estamos condenados a repetir a cuatro grandes esquemas? Otros investigadores, otros estudiosos del folclore, pues quieren ver 11, 33, en fin, en suma, pocos temas que se resumen en el mito y que nos dan idea de la gran potencia que tiene el mito para enseñarnos algo, ¿no? Bueno, he hablado de Freud, Jung, su escuela, el mundo de la mitología comparada, el mundo de mitólogos como Campbell, que quieren ver en el mito también una función propedéutica, educativa, pedagógica, el mito como aprendizaje, el mito también como algo vivo. Los antropólogos funcionalistas recuerdan que el mito no es en absoluto patrimonio de los poetas griegos antiguos, sino que está vivo en muchas partes del mundo donde hay que seguir tizándose la cara o pintándosela de blanco para bailar y para iniciarse y cambiar de estado. Es decir, lo que pasa es que nuestra sociedad postindustrializada, postcapitalista quizá, ha encontrado otras vías de iniciaciones y de pervivencias de los mitos. Y hay muchas de esas figuras que, como evocaba antes en el caso de Virgilio, se convierten en guías de excepción por su cambio y por su permanencia. Virgilio es un ejemplo clave de poeta que es casi un mito en sí mismo, que es casi un héroe, y que simboliza ese tipo de personaje. Ulises es otro, Odiseo, quizá el gran héroe que ha pervivido a través de las edades, desde el Ulises de Homero, ese trickster heroico que miente, viaja y al final obtiene un final feliz, un happy ending después de una larga peripecia, de una road movie antigua, al Ulises cristianizado ante las sirenas pecaminosas, o al Ulises de Dante, o al Ulises de Joyce, en fin, el Ulises como buscador también de la identidad, ¿no? Hay muchas figuras que podríamos seguir, pero yo voy a proponer 3. Y me gustaría empezar con un dios que es muy, yo creo que muy importante para entender el mundo de esta mitología moderna. Yo lo he llamado el dios diferente, y por supuesto se trata de Dioniso. Dioniso es un dios al que he citado al principio, implícitamente, al hablar de Nietzsche y al hablar de las pulsiones, de los impulsos, de la irracionalidad, el dios que viene de fuera. Hay diversas citas que marcan el largo siglo XIX y que se refieren a Dioniso desde el principio hasta el final. El siglo comienza con Schelling y con Hölderlin, con el idealismo alemán, hablando de Dioniso, y culmina con Nietzsche
hablando de un dionisismo vitalista y renovado que debe hacernos buscar la raíz de Occidente y la raíz de la propia vida, ¿no? Bueno, esta es una imagen de una representación reciente de las Bacantes del Teatro Nacional Escocés. Pero el siglo XIX empieza con Dioniso y tiene varias etapas. A mí me gustaría citar brevemente un poema de Friedrich Hölderlin, muy influyente también para Nietzsche, que en la elegía Pan y Vino, quizá la más representativa de la plenitud de este poeta, se refiere a la comunidad entre Dioniso y Cristo y a Dioniso como arquetipo también de un Dios que despierta a los durmientes, ¿no? Nos dice así el poeta. Sí, con todo derecho reconcilia al día con la noche, conduce el timón del firmamento eternamente de abajo arriba, todo el tiempo alegre como las hojas de la higuera siempre verde, amada suya y la guirnalda elegida por él, de hiedra, porque él permanece mientras la tierra enferma, presa del Dios que truena lentamente y trae gozo entre la tiniebla. Lo que los antiguos cantaban es profetizado sobre los hijos de Dios. Mirad, nosotros lo somos, fruto de la propia Hesperia. La maravilla precisamente cumplida en nosotros los seres humanos la cree quien la ha probado. Bueno, todo el romanticismo alemán va a beber también de este Dios extraño, que es a la vez ajeno, lejano a nosotros, cruel, desafiante y por otra parte muy cercano, que nos permite el extrañamiento, que nos permite ser otro, y sobre el que había muchísima discusión académica, ¿no? Ya desde muy antiguo, en esta premodernidad que es el Renacimiento, Dioniso ha sido evocado por diversos artistas que han querido ver en él un símbolo de algo más que el dios de la embriaguez y del vino, ¿no? De la borrachera. Es un mucho más, por supuesto, ya lo era para los antiguos, el dios cercano y lejano a la vez, el dios que promueve la comunión también con lo divino, que está entre hombres y dioses, pero también entre varones y mujeres, que está también entre animales y seres humanos, ¿no? Y que está complacido por la amalgama, por lo híbrido, por la mezcolanza, ¿no? Y por la hibridación, ¿no? Es un dios también afeminado a veces, también un dios entre las edades, y esto lo reciben los diversos artistas que han tratado la figura de Dioniso para romper esquemas, ¿no? Bueno, pienso en Caravaggio, que tenéis ahora en la pantalla, con estas representaciones tan conocidas del dios Baco, siempre rompiendo esquemas, ¿no? Con este Baco enfermo. La premodernidad que encarnan Miguel Ángel, Caravaggio o Velázquez, hablan de este dios diferente, que es un dios que desde el principio, ya lo dice Hölderlin, ese es the coming the God, ¿no? Es el dios que llega. Ese es una cita de Hölderlin, pero que luego será usada por Walter Otto en un libro estupendo sobre Dioniso, Mito y Culto, publicado en el año 33, el año del ascenso del nazismo en Alemania, y que nos habla de un dios que siempre está viniendo de fuera, como si fuera un dios extranjero. Pero no lo es realmente, ¿no? Lo más interesante es que no lo es, que es un dios que viene de dentro. Claro, la academia clasicista, positivista, la que tenía Europa de forma etnocéntrica como el culmen de la civilización, no sabía qué hacer con Dioniso, ¿no? El dios que despedaza a animales y a seres humanos, el dios que es sacrificado, hecho pedazos en la advocación órfica de Zagreo, su carne comida y su sangre bebida, y que luego revive en el Dioniso de Semele, el segundo Dioniso. Ese dios extraño que parecía más bien fruto de un misticismo oriental exacerbado, como quería también Bachofen y Kreutzer y toda la escuela alemana que viene a decirnos que todo lo extático y lo salvaje viene de Oriente y que Occidente es necesariamente apolíneo. Todo esto, por supuesto, se rompe con Nietzsche y con nuestro ya citado Sigmund Freud, que no en vano se hace enterrar, o bueno, por lo menos depositar sus cenizas en esta estupenda crátera de tema dionisíaco, donde todavía hoy está, ¿no? Este dios, no hay que olvidar, bueno, pues que en sus prerrogativas también está el gobierno del teatro, ¿no? Y de la mascarada.
y de esa sabiduría arcaica de los antiguos que permite la alternancia entre lo cómico y lo trágico. Tampoco hay que olvidar que es el dios de las mujeres, ¿no? El Frauengott, como quería Bachofen, el dios que se rodea, siendo varón, de sacerdotisas femeninas y que además hace que las mujeres salgan de sí, salgan de su rol. Es el dios del éxtasis, ¿no? Del salir de uno mismo, pero las mujeres salen de la ciudad. Bueno, todo esto que parecía un mito, a lo largo de finales del 19 y comienzos del 20 se va viendo, la arqueología y la ciencia de la antigüedad va viendo que el menadismo no es un mito, sino que fue real. Hubo mujeres ejecutando ritos en los montes, con embarazos no deseados, hubo legislación griega antigua sobre estos temas. Era un dios también de una cierta liberación en ese sentido. Es el dios liber para los romanos, lieo para los griegos, que libera, ¿no? Obviamente. Y curiosamente siempre venía de fuera. Rode, en su famosa obra Psique, y todos los filólogos clásicos que anatematizaron a Nietzsche por haber tenido esas fantásticas intuiciones de lo dionisíaco, se negaban a ver digamos, este origen propiamente griego y por tanto, por ende, occidental de Dioniso, y querían hacerlo venir siempre de fuera, pero sabemos por el desciframiento en los años 50 del lineal B, de los palacios de Pilos, ¿no? Y de los palacios micénicos, ¿no? Y de Creta también, que Dioniso es griego desde el comienzo, desde el siglo XIII a.C. Es decir, es de los dioses más antiguos, no viene de fuera, no es frigio, no es extranjero, no es afeminado, no es un misticismo extranjero, sino que está dentro, ¿no? Y esto es algo muy interesante para intentar explicar por qué Dioniso, ¿no? Yo solo quiero evocar que ese es el dios de la modernidad, que cada generación después de Nietzsche ha tenido un Dioniso, que es un dios que nos ha enseñado cómo ser personas en un mundo sin seguridades, sin un mito falso del progreso, un mundo en el que hay que integrar lo onírico, hay que integrar lo irracional, hay que integrar muchas pulsiones muy diferentes, y Dioniso nos da una cierta solución al rompecabezas, no solo de Occidente, sino del ser humano, ¿no? Me gusta especialmente la recepción que ha tenido bueno, la obra de Eurípides, Las Bacantes, que quizá es la más enigmática de las que nos ha legado la antigüedad sobre Dioniso, la única que se atrevía a hablar de esos misterios que se celebraban en los montes, en el teatro y en concreto en la ópera. La ópera del 20, perdón, del siglo XX, tiene una especial predilección por los asuntos dionisíacos. Traigo aquí, por ejemplo, a colación la ópera de Strauss, Ariadne en Naxos, con libreto de Hugo von Hofmannsthal, a la que me referiré también más adelante, y las Basárides de Henze, por no hablar de Król Roger de Szymanowski, el compositor polaco, que realmente pone en escena unas bacantes euripideas situadas en la Sicilia de los normandos. La ópera más rompedora, el teatro más actual, se empeña en representar las bacantes, una obra que había pasado quizá más inadvertida en las épocas anteriores, 18 y 19, pero que en el 20 va a ser la más representada en todos los teatros, ¿no? Hasta generar incluso la génesis de la performance, ¿no? Con esta obra Dionysus in 69 de Richard Schexner, filmada en el año 70 por Brian De Palma, y otros muchísimos ejemplos, ¿no? Tábora en el teatro español, con unas bacantes a ritmo de flamenco, o el Teatro Oficina de Sao Paulo, con unas vacantes también muy particulares, muy especiales. Es la obra quizá más representada y más evocada. Y todavía hoy cada época sigue teniendo su Dioniso, ¿no? Y lo vemos en las artes y vemos que es un dios que frente a Apolo, frente a Zeus, frente a otras figuras de lo divino masculino, que están quizá más de capa caída, podríamos decir, o más pasadas de moda, ¿no? Dioniso ha sido el dios que ha pervivido y que ha representado en cada generación una figura diferente, ¿no? Pensemos que en los libros que han tratado el tema de Dioniso, un Dioniso pre-Segunda Guerra Mundial, un Dioniso podríamos decir, de la resistencia, de la liberación, un Dioniso de los años 60, de la Escuela de París, del Mayo francés, un Dioniso
digamos, del verano del amor, de los 60, de la cultura de las drogas, un Dioniso post-11S, como el de Richard Seaford. Cada teórico en cada época ha tenido una aproximación muy interesante a este dios que sigue dando mucho, mucho juego, podríamos decir, a los creadores, ¿no? De obras fantásticas de la literatura también, ¿no? Pienso en Víctima en los Andes de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas obras, ¿no? Es de ver cómo los dioses vuelven a la literatura cada cierto tiempo. Ya lo decía Heinrich Heine en su obrita sobre el exilio de los dioses y su retorno. Y hoy día, bueno, pues Vargas Llosa, John Updike o Banville en la literatura anglosajona nos han demostrado a los dioses griegos entre nosotros, ¿no? Pero vamos al segundo capítulo de esta presentación. Voy a hablar de la mujer alternativa. Hemos hablado de este dios diferente. Vamos a ver a una mujer también diferente, un modelo alternativo de mujer que yo quiero encarnar precisamente en la cónyuge de Dioniso, que es Ariadna, ¿no? Aquí tenéis una imagen de un ballet de Martha Graham dedicado precisamente a la peripecia de Ariadna, la princesa cretense, de Lilo, la princesa y señora del laberinto, que ayuda a Teseo, como todos sabéis, en su hazaña de dar muerte al Minotauro. También en este foro no puedo evitar un recuerdo a la casa de Asterión, de Borges, ¿no? Hablando de la primera aventura de Ariadna. Ariadna, en esta aventura, en el mundo de los estudios del folclore, por ejemplo, se suele considerar como la típica auxiliar del héroe, ¿no? Prop, por ejemplo, o los estudios del folclore de Thompson, de Arne Thompson, los grandes compendios de historias, ejemplifican en el libro de Ariadna el papel de la chica como ayudante, ¿no? Girl as a helper, en los grandes compendios de mitología y de literatura comparada y de folclore comparado. Pero Ariadna es mucho más que eso y yo quiero reivindicar su validez, ¿no? Hay una segunda aventura en la que Ariadna duerme y despierta transformada a una nueva vida, ¿no? Y es la aventura que le proporciona precisamente su abandono por parte del héroe. Si recordáis, esa primera aventura en la que no me voy a centrar mucho, que es la del hilo, que es la del laberinto, que tiene una potencia también creativa enorme, ¿no? El laberinto como lugar de sabiduría, como lugar de poder, Ariadna como una princesa que conoce los secretos de ese laberinto y que ciertamente sabe cómo conducir al héroe de regreso al útero y buscar en lo más profundo, en el vientre de la ballena, el elixir o el secreto, o dar muerte a su otro yo, ¿no? Esa señora del laberinto tiene una peripecia doble, ¿no? Si recordáis, será engañada, será abandonada en la isla de Naxos por el infiel Teseo, el héroe extranjero que la ha seducido, que ha conseguido que traicione a su padre, a su patria, que ayude a matar a su medio hermano, nada menos, y han escapado juntos, han huido juntos bajo la promesa de que algún día la convertirá en su esposa y en la reina de Atenas, ¿no? Sabemos que no es así, que aprovechando el sueño de Ariadna, aquí la vemos en diferentes cabezadas, ¿no? de ese sueño profundo, es uno de los pocos personajes de la antigüedad clásica, hablando de sueños y de Freud, que se representan en el acto de dormir, un sueño no exento de problemas, un sueño que algunos estudiosos han trabajado como un sueño de transformación, no es un sueño de descanso, es un sueño agitado en el que están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Claro, una de las grandes preguntas de la historia de la mitología, la otra es sobre qué cantaban las sirenas, es qué soñaba Ariadna. ¿Estaba soñando ya con su rescate de manos de un dios? ¿Estaba soñando con el abandono, que era abandonada? ¿Estaba soñando con su vida futura o con lo que había hecho? Bueno, el arquetipo de esta princesa extranjera que deja su casa, deja su oikos, configura un modelo de mujer alternativa, muy diferente a lo que era la mujer griega en los mitos y en la historia, ¿no? Pensad en los tipos de heroína que hay y cuántas de ellas abandonan su casa. ¿Cuántas salen de casa y se van con el seductor, ¿no? Bueno, obviamente Helena de Troya lo ha hecho, Ariadna y Medea también, son dos princesas extranjeras que son seducidas por dos héroes griegos, respectivamente, como sabéis, Teseo y Jasón, que las dos traicionan su patria,
abandonan a su padre, que está pintado con tintes ciertamente negativos, Minos y Eetes, ¿no? Reyes bárbaros y a veces un tanto crueles, y las dos matan o ayudan a matar a su hermano o medio hermano, ¿no? Para escapar con un héroe que les promete matrimonio y que luego les abandonará a las dos, ¿no? Pero ambas tienen una doble peripecia y las dos peripecias se producen después de una especie de muerte simbólica. La de Medea no tan simbólica, que mata a sus hijos, ¿no? Y también muere ella misma, pero la de Ariadna está marcada por su sueño, ¿no? Aquí tenéis este cuadro que me gusta mucho de un pintor del siglo XVI que refleja realmente toda la peripecia de Ariadna desde su abandono por Teseo, que se está marchando aquí, en este lado izquierdo del lienzo, del cuadro, y su despertar a un nuevo ciclo después de dormir en este lecho tan elegante, con el tropel dionisíaco que llega con una serie de criaturas extrañas, híbridas y festivas bueno, pues a inaugurar una nueva etapa en su vida, ¿no? Y por supuesto no podemos dejar de evocar en la premodernidad este estupendo cuadro de Tiziano en Londres, ¿no? Donde también se refleja este momento del despertar sobresaltado de Ariadna que evocan muchos artistas, ¿no? Es un momento muy importante. Me centro sobre todo en estas imágenes de dormir y despertar. Ariadna será llevada a las estrellas, ¿no? Esta es la corona boreal de Ariadna. Experimentará un tránsito, una muerte y una nueva vida, ¿no? Después de su primera aventura. Y es una mujer de la segunda oportunidad, ¿no? Un nuevo amor, ¿no? Un lecho divino en vez de un lecho humano, ¿no? Como quieren Ovidio y otros poetas, ¿no? Como Catulo, que tratan también en el mundo antiguo la peripecia de Ariadna, ¿no? Pero quizá el artista más obsesionado por Ariadna sea Giorgio di Chirico, el artista greco-italiano que llegó a pintar decenas de veces esta imagen de la Ariadna durmiente en paisajes oníricos, de una mujer que va a tener una segunda vida en manos de un dios que la convertirá en una potencia extraordinaria, una potencia única, ¿no? Me gustaría recordar esta ópera que he citado antes, una ópera que me parece crucial para la modernidad, por cuanto tiene de renovadora del género operístico Ariadne auf Naxos, de Richard Strauss, una ópera que combina lo cómico y lo trágico. De hecho, la propia historia es estupenda, ¿no? Tiene una especie de mezcla de ópera bufa y ópera seria, ¿no? Un tema mitológico y trágico de una Ariadna lacrimosa y una especie de ópera bufa de una compañía que tiene que representar en el palacio de un gentilhombre vienés una obra divertida, ¿no? El nuevo rico, el rico que les ha encargado tanto la ópera seria al compositor serio como la ópera bufa a la compañía cómica, decide que aquello tiene que ir muy rápido y que mejor mezclarlo todo, ¿no? Para horror del compositor serio. Y bueno, pues la obra es, como digo, totalmente renovadora. El libreto es de Hofmannsthal, el escritor de la Carta de los Chandos, también uno de los renovadores de las letras de finales del XIX y comienzos del XX, muy basado en la mitología clásica para su obra, y él nos habla en una correspondencia muy intensa con el compositor Richard Strauss de las diferencias que tuvieron de interpretación. A mí me interesa una cita de una carta suya en la que aparece la idea de que el mito de Ariadna es un mito de metamorfosis, ¿no? Bueno, Strauss y Hofmannsthal discrepaban. Strauss creía que el mito de Ariadna era más bien el mito de la soledad humana, el abandono en la soledad, pero Hofmannsthal lo rebatió y yo creo que le convenció en este epistolario cuando afirma que el mito de Ariadna es el mito de la metamorfosis. Dice Hofmannsthal, la metamorfosis es la vida de la vida. Es, para decirlo con exactitud, el misterio de la naturaleza comprendida en su acto creador. Todo aquello que persiste en sí mismo entumece y muere. Quien quiere vivir debe pasar más allá de sí mismo y debe metamorfosearse, debe olvidar. No obstante, toda la dignidad humana está unida también a la perseverancia de la identidad, al rechazo del olvido, a la fidelidad. Ariadna también alimenta su esperanza y su locura de entregarse
a la muerte. Entonces su nave naufraga y se dirige para otros mares. Eso es la metamorfosis. Prodigio entre todos los prodigios. Auténtico misterio de amor. Al final de la ópera de Strauss, Ariadna logra metamorfosear al propio Dioniso, cambia al dios. Ella, la mujer alternativa, logra cambiar su propio destino y más allá de él, cambiar al propio dios, ¿no? Y me gustaría terminar esta sección con esta obra de Jeff Koons, Ariadne dormida. Quizá el sueño de Ariadna está contenido en esta bola de cristal de un azul profundo. Para finalizar, voy a hablar de un héroe. Ahora que hemos hablado de una heroína alternativa, vamos a hablar del héroe interior. Si comenzaba la charla evocando a un poeta, esta vez histórico, romano, me gustaría ahora terminar este tríptico con la figura de otro poeta, de un poeta esta vez mítico, el poeta por excelencia, que es el divino Orfeo. Aquí lo tenéis en una pintura de Jean Cocteau, uno de los creadores más órficos del mundo moderno, ¿no? Bueno, ¿quién es Orfeo? Orfeo, el poeta, el héroe paradójico, el héroe que no tiene espada, maza, no es un forzudo, no es astuto, no es Aquiles, no es Ulises, no es Hércules, su arma es la lira y el canto, digamos, un poder suave, un soft power que embauca a los entendimientos de los seres humanos y las fieras, y que en la antigüedad tardía también será asimilado a Cristo. De hecho, las primeras representaciones de Cristo no serán en la cruz, como sabéis, ¿no? Sino serán adoptando este papel de buen músico, de buen pastor, rodeado de animales, el mundo órfico, casi vegetariano, casi idealizado, ¿no? No entraremos en la religión llamada órfica, por supuesto, pero sí en la figura de Orfeo como el poeta chamánico que canta cosas más allá de la experiencia o canciones casi cosmogónicas o casi sapienciales y que muy pronto será asimilado, como veis, a Cristo, ¿no? Pero bueno, la historia de la tradición de Orfeo no se puede comprender sin un Orfeo elocuente, un Orfeo civilizador, un Orfeo que construye con su lira y no solo mueve a los animales, sino que mueve las piedras. En la emblemática premoderna de Costalius, por ejemplo, aparece Orfeo sacando de los bosques a los seres humanos, ¿no? Que son como animales y los transforma en seres civilizados. Orfeo también puede ser un gobernante, ¿no? Como en estos emblemas regiopolíticos de Juan Solórzano, ¿no? El monarca hispánico debe modular y templar la lira mejor que castigar, ¿no? Es un buen modelo para todo, Orfeo, ¿no? Y más desde que, gracias a Calderón, en la España del Barroco, el Orfeo Cristo obtiene carta de naturaleza, ¿no? Ya era antiguo, ya los padres de la Iglesia, desde la época de Clemente Alejandrino, habían hablado de un Orfeo casi cristianizado, o un Orfeo como el héroe que se salvaba, como un héroe también alternativo, que emprendía un viaje interior, ¿no? El descenso en pos de su mujer, que es su gran hazaña, ¿no? El rescate de un alma del infierno, y su posterior vuelta, es uno de los pocos héroes que viaja al mundo de los muertos y vuelve para contarlo, se convierte en una peripecia fantástica en la que no logra rescatar a su mujer y a la vuelta de su viaje tenebroso se abstiene del amor, para muchos, bueno, por diversas razones, es finalmente asesinado, despedazado por las bacantes. Orfeo, que es hijo de Apolo, supuestamente, acaba muriendo a manos de las seguidoras de Dioniso. Qué apropiado, ¿verdad?, para una interpretación nietzscheana de esta figura, y una interpretación modernísima, como también quería Rilke, del poeta, profeta, de sus sonetos a Orfeo. Orfeo como el poeta de la modernidad, ¿no? Que es capaz de conocer en esa catábasis, ese viaje al mundo de los muertos, que realmente el infierno a veces está dentro y la catábasis, el viaje infernal, es un viaje interior, ¿no? Bueno, como es muy conocida su peripecia, no abundaré mucho en ella, pero el rescate de Eurídice es contemplado
por poetas y por creadores de muy diversas maneras, ¿no? He citado a Rilke, al comenzar he citado también a Jean Cocteau, quizá digamos, el poeta órfico moderno por excelencia, ¿no? Junto a Rilke, ¿no? Los dos, el francés y el alemán, se obsesionaron con este mito. Lo bueno de los mitos es que muchas veces no los elegimos nosotros, sino que nos eligen a ellos a nosotros, ¿no? Yo creo que Giorgio de Chirico fue seducido o raptado por Ariadna, al igual que Nietzsche por Dioniso, y quizá Cocteau por Orfeo, ¿no? Por este personaje que cruza el espejo, recordé la trilogía órfica de Jean Cocteau, qué bonita puerta del mundo de los muertos, ¿verdad? El espejo, y el viaje también a la propia identidad, ¿no? Profundamente psicológico también, ¿no? No podemos hablar de un complejo de Orfeo, pero casi, ¿no? Entonces, ¿quién es Eurídice? ¿Quién es esta mujer pálida a la que reivindican también creadoras desde el campo de los estudios feministas o poetas y escritoras como Margaret Atwood, muy famosa por El cuento de la criada, pero también por una serie de poemas hermosísimos en los que toma la voz de Eurídice para decirle a Orfeo por qué no quiere volver con él, ¿no? Es muy interesante esta figura de Eurídice como el alma perdida. Orfeo es un fracasado. Cristo vuelve triunfante y de hecho logra resucitar no solo él como Orfeo, sino a todos los seres humanos. Pero Orfeo ni siquiera conseguirá resucitar a su amada, perderá su rastro en las oscuridades infernales. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿No? Ahí está un poco la seducción de Orfeo y la lógica de Orfeo, que es una lógica ilógica. Es una lógica de la búsqueda de un ideal, de una obra que pierde necesariamente, ¿no? Me gusta especialmente la interpretación de Maurice Blanchot de Orfeo, que leo muy brevemente para no extenderme ya en el tiempo, ¿no? La mirada de Orfeo, en un ensayo fantástico del año, bueno, del Espace Littéraire en el año 55, dice Blanchot: cuando Orfeo desciende hacia Eurídice, el arte es el poder por el cual la noche se abre. La noche, por la fuerza del arte, lo acoge. Se vuelve la intimidad acogedora, la unión y el acuerdo de la primera noche. Pero Orfeo desciende hacia Eurídice. Para él, Eurídice es el extremo que el arte puede alcanzar, bajo un nombre que la disimula y bajo el velo que la cubre. Es el punto profundamente oscuro hacia el cual parece entender el arte, el deseo, la muerte, la noche. Ella es el instante en que la esencia de la noche se acerca como la otra noche. El mito griego dice: no se puede hacer obra si se busca la experiencia desmesurada de la profundidad por sí misma, experiencia que los griegos reconocen necesariamente como obra, experiencia en que la obra se somete a la prueba de su desmesura. Orfeo es el poeta que pierde su obra. ¿Por qué mira a Orfeo atrás? Otro de los grandes misterios de la antigüedad mitológica, ¿no? Junto al de las sirenas y al de Ariadna, es por qué Orfeo miró hacia atrás, ¿no? Tenía que mirar hacia atrás, ¿no? Dice Blanchot en ese texto. Él no podía dejar volver con su obra, sino que tenía que dejarla partir, ¿no? Bueno, Orfeo en la ópera, Orfeo en el teatro, el divino Orfeo, la fábula de Orfeo, por supuesto, es omnipresente en la premodernidad, en la modernidad, en la posmodernidad, y todos somos deudores de este músico, cantor, chamán, gurú, un héroe, como digo, paradójico, extraño, que logra lo inasible, lo inesperado, ¿no? Sacar a su mujer del infierno y luego perderla en la doble pérdida de su mujer, ¿no? De Eurídice. Es un triángulo de poesía y música, junto con el amor, por otro lado, y la muerte, el que hace de Orfeo una figura importantísima como el héroe interior, el héroe del viaje interior, ¿no? Ya digo que este viaje, esta catábasis, este descenso ad ínfero se convierte en un descenso hacia el corazón de la noche que está en uno mismo, ¿no? Y bueno, pues Orfeo y su cabeza cantora, Orfeo y el posromanticismo y los prerrafaelitas y esa idea del poeta genio melancólico, romántico, cuya cabeza sigue cantando profecías incluso después de despedazada, separada del cuerpo por las fieras vacantes. También un poeta rodeado de mujeres, la mujer doblemente perdida, las mujeres que lo asesinan y que lo descabezan,
bueno, hijo de una musa, hijo de Apolo, no se podía esperar otra cosa de Orfeo, que triunfar también en el cine y en la figura órfica de Jean Cocteau que he recordado al principio y al que tenemos que volver necesariamente, ¿no? Con el cruce del espejo. Bueno, las tres películas órficas, ¿no? La sangre de un poeta, Orfeo, el testamento de Orfeo, las tres nos hablan de la importancia de Orfeo para la creatividad moderna, ¿no? Me parece que es indiscutible, ¿no? Y recomiendo la estupenda lectura que hace del Orfeo de Cocteau, Pilar Pedraza, en su libro Cocteau, el gran ilusionista, ¿no? Un libro estupendo sobre el cine de este gran maestro de diversas artes, donde se puede captar esa potencia creativa que sigue teniendo Orfeo a día de hoy, ¿no? Bueno, muchos Orfeos en el cine, ¿no? El Orfeo Negro de Camus también, había que citarlo. Y me gustaría terminar con el espejo, con el cruce del espejo en esta obra de Félix González Torres, titulada Untitled, Orpheus Twice, donde de nuevo se vuelve a la búsqueda de la identidad en ese héroe que realiza el viaje definitivo, ¿no? El viaje interior. Bueno, espero haberos convencido, por lo menos en parte, de que estas tres figuras, ¿no? El dios diferente, la mujer alternativa y el héroe interior, que podemos ejemplificar con Dioniso, Ariadna y Orfeo, ciertamente, pero podríamos también cambiar y hablar de Apolo, de Medea y de Ulises, Odiseo. Hay ciertas figuras que para la actualidad del mito a veces son intercambiables y nos pueden dar las claves de estos temas, de los que podemos seguir el hilo en la modernidad y que nos reafirman en esta idea de que los mitos están más vivos que nunca, ¿no? Y si hoy día reparamos en la pervivencia de estos temas, de estos esquemas, de estos ciclos, sean 4 como quería Borges o más como quieren otros autores, y su permanencia en las ficciones televisivas, en las series, en este mundo nuestro apocalíptico y pandémico en el que nos gusta volver a la narrativa mítica una y otra vez, nos damos cuenta de que realmente quizá tiene razón el maestro argentino y estamos hablando siempre de los mismos temas y estamos condenados una y otra vez a repetirlos, sean los 4 que quería él o estos 3 que os propongo yo esta tarde. Muchas gracias por la atención. Bueno, David, muchísimas gracias. Ahí está, perfecto. Fue clarísimo, estoy súper agradecido por tus palabras, por tu tiempo. Fue un gran placer, un honor escucharte. Digo un pequeño comentario como para dar tiempo a ver si alguien tiene algún comentario o pregunta que pueden ir escribiendo ahí en el chat al costado. Me, a mí me convenciste, me pareció Me alegro. muy clara, eh, muy bien armada la conferencia realmente. Me parecía como interesante solo subrayar uno o dos de los problemas de los varios problemas que trajiste, para pensar los tiempos más actuales. Uno es el tema de la extranjería, ¿no? Lo extranjero, lo alienígena, lo distinto, entonces a lo que se teme, a lo que se le echa la culpa, como tema que vuelve a repetirse, es decir, no solo adentro del mito, sino en las interpretaciones del mito. Cuando algo es un poco raro, enseguida una primera reacción es tildarlo de extranjero, es empezar por correrlo del seno de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, tal vez como opuesto complementario, lo catalítico, digamos, lo que cristaliza un cierto estado, no sé, atmosférico, y lo hace persona, lo hace visible, lo vuelve eh, concreto, como para ponerlo ahí en el centro de una escena. Yo, digamos, eh, no sé, creo que no, digamos, yo no tengo ninguna pregunta concreta para hacerte, me parece que Sí, fue muy me clara interesa. la exposición.
Mm. Pero sí, tal vez este comentario, ¿no? Como poner en relieve algunos de los temas. Me gusta mucho tu comentario porque enlaza bien con Dioniso, que es extranjero, pero no lo es. Y los mitos de Dioniso, si te das cuenta, versan sobre cómo es recibido. Son mitos de hospitalidad, es decir, hay personajes que aceptan a Dioniso, su culto, su otredad, su irracionalidad, su vino, su baile, etcétera, etcétera, y encantados, ¿no? Como Icario, en fin, varios personajes, y hay otros personajes que no lo aceptan y que lo rechazan, ¿no? Es decir, es el extranjero y otros no lo aceptan, ¿no? Claro, hay un tema mítico doble en este aspecto de la hospitalidad. Para los griegos era muy importante, como sabes, la xenía, ¿no? La hospitalidad del extranjero. Pero claro, a mí me gusta mucho en el caso de Dioniso esa ambivalencia entre recibirlo bien o recibirlo o no recibirlo, y entonces hay problemas, hay una crisis, ¿no? Hay dos autores españoles que me gustan mucho, han hecho un libro estupendo en la editorial Anagrama, que se llaman Jordi Bayoy y Xavier Pérez, son profesores de cine en Barcelona, y tienen dos libros que me gustan mucho, ¿no? Uno se llama La semilla inmortal, y es una historia de los argumentos míticos en el cine, ¿no? Entonces ellos, igual que Borges propone 4 ciclos o 30 y pico narratemas, etcétera, ¿no? Pues ellos proponen pues, una serie de temas, bueno, el héroe que rescata, bueno, el héroe del amor, el héroe que lleva a su pueblo a una tierra prometida, el héroe que vuelve a casa, tal, y luego de repente hablan de un tema que es el Mesías, es decir, el invitado que viene a salvar a la gente, ¿no? Y otro tema que es el maligno, es decir, el invitado, el Satán, ¿no? O yo qué sé, el extranjero que viene a destruir la comunidad. Que si uno lo ve con el prisma de Dioniso, realmente son dos caras de la misma moneda. Depende cómo en el ciclo campbelliano del el monomito del héroe, cuando el héroe vuelve, cuando el personaje, cuando un dios, un héroe vuelve a una comunidad o llega a una comunidad, puede ser recibido de esas dos maneras, ¿no? Y la llegada del extranjero siempre desata también el cuento, ¿no? Desata también bueno, desequilibra, a ver cómo lo aceptamos, ¿no? Y en el caso de los extranjeros de los mitos griegos está por todas partes. Fíjate cómo se acepta Ulises cuando llega a la corte de los Feacios, pero cómo lo recibe Polifemo en su gruta, ¿no? Dos ejemplos también de hospitalidad y rechazo al visitante, ¿no? Pero bueno, ahí empieza la aventura. A mí me gusta mucho el mito por esa, bueno, pues esa manera que tiene de hablarnos de estos aspectos de la humanidad desde muchos puntos de vista, desde el que llega, desde el punto de vista del que llega, pero también desde el punto de vista del que está ahí, ¿no? Y recibe al que llega, ¿no? Bueno, por eso me interesa mucho el tema de la extranjería en los mitos, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta, a ver, dice que hablas de la muerte de la tragedia como la muerte del mito, pero poniéndolo, vos creo que también tenés ahí, que podés ver la misma pregunta, ¿no? Que, ¿Alguna pregunta? Veo algo de Ariadna. Cuando digo esto de la mujer alternativa, claro, piensa, por ejemplo, cómo son las otras mujeres de los mitos. Sobre todo, fíjate qué mujeres viajan y qué mujeres no viajan, ¿no? A mí me gusta Ariadna y Medea como ejemplos del ciclo heroico femenino. Cuando hablamos, he mencionado antes la idea de Campbell del monomito, del mito del héroe como la peripecia humana bueno, pues un viaje que es en el fondo pasas de tu zona de confort a la zona extraña, consigues una hazaña, derrotas a un monstruo, vas a la estrella de la muerte y la destruyes o yo qué sé, o consigues un anillo, un elixir, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué mujeres en el mito antiguo hacen eso? Si os fijáis. Bueno, no muchas, ¿verdad? No muchas mujeres hacen esto en el mito antiguo, ¿no? Normalmente la mujer mitológica más positiva y poderosa de los poemas homéricos es Penélope, que precisamente se queda en casa, no se puede decir que salga mucho, ¿no? Sino que espera pacientemente 20 años, ¿no? Aunque es una excelente heroína, ¿no? Que tiene una inteligencia descomunal y hace cosas estupendas, pero claro, es un modelo, tener en cuenta también que Ariadna es una extranjera, no es griega, ¿no? Ella es cretense. Medea es de la Cólquide, son extranjeras y son poderosísimas. Las dos son medio magas, bueno, abandonan su casa en pos de un ideal que luego fracasa y luego tienen esta segunda oportunidad que es como la cara B del disco,
y que a mí me encanta, que es la mejor cara, ¿no? Bueno, la de Medea es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, también es un personaje estupendo, tiene una vertiente trágica, conocemos a Medea sobre todo por la tragedia y por su acción desmesurada, pero bueno, yo voy por ahí cuando hablo de Ariadna como una mujer, a mí me parece que es una heroína, además tenemos testimonios que seguramente indican que había un culto a Ariadna, es decir, que en la antigua Grecia había un culto a esta heroína, ¿no? Había una muerte de Ariadna, había tumbas de Ariadna, había una Ariadna que paría en el más allá, que era madre de gemelos, que está en toda la cerámica ática, arcaica y clásica. Es una mujer muy, muy interesante, ¿no? Como arquetipo de heroína de las que no hay muchas en el mito griego. Bueno, está Atalanta, bueno, hay mujeres, pero claro, Atalanta es muy diferente, ¿no? Hay un tipo de mujer virginal, masculinizada, cazadora, deportista, etcétera, ¿no? Pero fijaos en la peripecia de Ariadna, que también desde la perspectiva junguiana es muy, muy interesante, ¿no? Ariadna es rescatada por Dioniso y llevada a los cielos con una apoteosis. Dioniso rescata a su madre y a su cónyuge. Dioniso es el dios de las mujeres, pero no se le conoce más novia que Ariadna, ¿no? Y bueno, pues es curioso también comparar esa peripecia con la de los héroes masculinos, ¿no? A mí por eso me interesa, ¿no? Porque me parece que es abre la vía a una señora del laberinto, de un laberinto misterioso que hace un viaje que va de dentro afuera, ¿no? Y otra vez tiene como una especie de catábasis, de descenso y de ascenso, ¿no? Y bueno, pues me parece una figura muy interesante, ¿no? Muy bien. Acá estaba tratando de leer otra pregunta sobre Nietzsche. Te pregunta Rick si, ¿qué opinas? A ver, espera que sobre la muerte de la tragedia como la muerte del mito, apuntando a la muerte de relatos fundacionales, más digamos de la civilización occidental. No sé, si tenés esa pregunta ahí también en el... Y es que, bueno, estoy viendo, llegan preguntas, por ejemplo, acá, la única que veo es esta última Ok. sobre el cristianismo y Ariadna, ¿no? Bueno, claro, en cuanto a Nietzsche también le obsesionó a Ariadna, ¿no? En sus últimos años ya ha caído en, bueno, pues con sus problemas mentales, eh, él ve en Cosima Wagner a Ariadna, ¿no? Y se ve a él como Dioniso, ¿no? Y luego está la lectura de Deleuze, ¿no? Sobre el misterio de Ariadna, ¿no? Que arguyendo que el gran misterio de Nietzsche detrás de lo dionisíaco es Ariadna, ¿no? Y en el mundo del cristianismo, claro, pues, ¿qué decir, no? Muchas veces se ha comparado la peripecia de Ariadna con la ascensión de María, ¿no? Que para Jung es el evento simbólico más importante de la modernidad y que es realmente esa esposa madre del dios que es elevada al firmamento. Si pensáis en los frescos de la Villa de los Misterios de Pompeya, ¿no? Dioniso recostado sobre una figura de la que los arqueólogos han dicho a veces que es Ariadna, otras que es Semele. Bueno, en el cristianismo también se puede indagar en esos parecidos, ¿no? Bueno, no sé si nos llevaría muy lejos, ¿no? Quizá, pero bueno, no, simplemente, a ver, yo tampoco quiero agotar esas figuras o decir que son exclusivamente las que interesan en la modernidad, simplemente me parece que nos dan un hilo, nunca mejor dicho, ¿no? Para ver cómo estas historias arquetípicas nos siguen llegando y nos siguen interesando. Y he hablado de estas porque me parece, por ejemplo, que un dios, después de Nietzsche, un dios monoteísta, monolítico, judeocristiano, etcétera, está en crisis, claramente, y un dios como Apolo, de estética neoclásica, como querían todas las grandes capitales europeas, con los bulevares de Haussmann en París, en Berlín, etcétera, también está en crisis. Y bueno, y sale Dioniso, que es un dios con el que, ya digo que, por ejemplo, los nazis no saben qué hacer con él, qué hace con el Rode, qué hace la Europa docta e ilustrada con Dioniso, no saben qué hacer con él, ¿no? Porque, bueno, pues plantea muchos problemas y los escritores lo resuelven. D.S. Lawrence y lo dionisíaco,
y el dios Pan y Dioniso y su viaje a México, su novela mexicana, o bueno, o sea, está por todas partes en la literatura del 20, ¿no? Y en las artes, ¿no? Y sobre todo en las artes escénicas. He hablado de ópera, pero mirad el teatro, ¿no? Y el teatro que rompe la ficción entre público y actores, ¿no? Bueno, y las formas alternativas también del arte contemporáneo, ¿no? Que son totalmente dionisíacas, ¿no? Bueno, es una propuesta, ¿no? Es un dios para el hombre moderno. Igual que Ariadna me parece una heroína para la modernidad, ¿no? Una heroína casi digna de García Márquez, ¿no? Vamos, yo me imagino muchas Ariadnas diferentes. He hablado de Vargas Llosa, pero se pueden ver muchas Ariadnas en la literatura latinoamericana, por ejemplo. Se pueden ver también muchísimos Orfeos, ¿no? Por todas partes, ¿no? Hay, de hecho, una serie de poetas viudos que cantan Orfeo. Está Pavés, está Ben, bueno, es que no hay que ser viudo para ser un Orfeo o cantar Orfeo, pero bueno, es muy curioso el mundo órfico en la creatividad poética, musical, bueno, novelística, ensayística del 20, ¿no? Además, esto en el 20 Orfeo ha interesado mucho, lo mencioné de pasada, por el mundo órfico, porque ha habido muchos estudios acerca de la religión órfica, ¿no? Porque Orfeo, aparte de la figura mitológica que tiene, que es inconmensurable, que es enorme, ¿no? Que es una especie de poeta arquetípico, bueno, sabemos históricamente que genera un movimiento religioso muy interesante, alternativo, de vegetarianismo, de comunión con una divinidad mucho más cercana que las de las olímpicas, bueno, pues que hoy día nos fascina. El mundo del orfismo tiene unos estudios muy interesantes de estas personas que creían en el culto órfico, muy relacionado con Dioniso, por cierto, ¿no? Como decía. Y claro, en el 20 ha sido un boom de estudios órficos, ¿no? Bueno, no he leído un último texto. Hay esos dos escritores, Bayó y Pérez, tienen un texto estupendo sobre Orfeo que se llama El infierno ascendente. Y tienen bueno, es un texto maravilloso en el que repasan lo que ellos consideran el cine órfico, ¿no? Está, por ejemplo, pues, no sé, está Jean-Luc Godard, ¿no? O, por ejemplo, Kubrick, ¿no? Y a mí me gusta mucho el pasaje que tienen sobre David Lynch, ¿no? Al que consideran el cineasta órfico por excelencia, con esas, recordáis Twin Peaks, ¿no? Y la búsqueda de Laura Palmer, ¿no? Y el agente Cooper con su grabadora, ¿no? El agente Cooper es un Orfeo, pero en vez de lira tiene una grabadora, ¿no? Con la que va viajando al mundo de ese mundo sinuoso, misterioso, de una realidad que está más allá del espejo y que es el aparente pueblo tranquilo norteamericano, que es, bueno, que en realidad es el infierno, ¿no? Y más allá de la cortina roja, todo lo que encuentra, ¿no? A mí Twin Peaks me parece una serie órfica, ¿no? Y dicen, bueno, David Lynch ha convertido su película Inland Empire de 2006 en una revelación completa de la naturaleza órfica de sus procedimientos, ¿no? Bueno, Inland Empire es una película, una de las más interesantes, ¿no? Pero todo el cine de Lynch abunda en esa idea de buscar a la mujer perdida, ¿no? ¿Recordáis Terciopelo Azul, ¿no? Carretera perdida. Bueno, en fin, este es un texto fantástico. Estos dos autores me parece que deberían ser leídos por todos nuestros estudiantes de mitología, ¿no? Porque el cine es el gran género mito poético hoy día, ¿no? Y claramente, bueno, yo no he hablado mucho de cine, porque tampoco no sé mucho de cine, pero cada vez que veo cine o series, veo a estos dioses, estos héroes y esas historias, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Sí, sí. Habría mucho más para decir. Eh, vamos a ver si te convocamos el año que viene para hacer una sobre el 21, sobre estas décadas del 21. ¿Qué energías ahí encontramos puestas en acción? Me pedían por privado que ponga, ahora estoy poniendo en el chat general el link donde va a quedar esta conferencia. Entonces ahí todos ya pueden compartirlo. Va a ser acá y en otro lugar de internet. Pero en fin.
Bueno, lo que lamento mucho de estas circunstancias es no poder darte un aplauso, David, así que simplemente te agradezco en nombre de toda la audiencia. Muy contento de haberte tenido acá en la USAM. Y bueno, estamos la internet abierta hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, nos vemos.